Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio de entrevistas a bibliotankers. Armamos este ciclo porque queremos que conozcan, descubran y puedan también acercarse mucho más a las personas que están detrás del equipo de Bibliotank. Hoy nos acompaña una persona que queremos mucho en el equipo, está haciendo cosas bien interesantes que de seguro la van a ver, hay algunas actividades que están a cargo de ella. Y quiero que se presente ella misma. Cuéntanos quién eres. Hola, Seba. Mi nombre es Grace Inostroza Valenzuela. Soy profesora de Estado en castellano, técnico en párvulos y también mediadora de lectura desde hace algunos años. Bienvenida, Grace. Oye, qué gusto Muchas tenerte acá. gracias. Eres nuestra primera invitada de este ciclo y espero que disfrutes esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Y además que sí. Vamos a ver la pregunta. Y, sí, vamos a las preguntas. Partamos con nuestro escenario preparado por el equipo de edición de Bibliotank. Mira, primero nos gustaría saber que creo que es importante dentro de lo que hacemos en Bibliotank que nos cuentes tu biografía de lectura. ¿Cuáles son los hitos, las personas, los libros claves que han transitado en tu vida, que finalmente hacen que quizás llegues a estar acá compartiendo tu experiencia como mediadora, como profesora y como lectora? Cuéntanos, Grace. Eh, Mira, no recuerdo el primer libro que leí, no tengo ese recuerdo, que de hecho es algo que siempre me preguntan mucho en hartas actividades, me he topado con esa pregunta, nunca puedo responderla porque no lo recuerdo, pero sí en mi casa siempre hubo libros, siempre hubo muchos libros y uno que andaba siempre dando vueltas era Mujercitas y recuerdo haberlo leído en más de una ocasión y ese libro igual me gusta mucho hasta el día de hoy. Las películas también son muy buenas, las amo. La última con Emma Watson y que también me gusta mucho. Van a entender por qué quizás me gustó mucho Emma Watson. Así que ese es como uno de los libros que en mi infancia estuvo muy presente. Después, otro libro que es muy importante para mí, que fue cuando conocí a Bibliotank, Chilean Electric de la Nona Fernández. Ese libro también ha marcado un hito muy importante en mi vida. Primero conocí Bibliotank y ahora sigo aquí después de varios años siendo parte participando en muchas más actividades de manera mucho más activa también. Eh, y ahí conocí ese libro, conocí a la autora también, pude tener esa suerte de poder hablar con Nona Fernández. Fue muy interesante y una experiencia muy bonita, aparte que llega un momento de mi vida en que me hizo mucho sentido el libro. Así que se transformó en uno de mis favoritos en el año 2017, de hecho me acuerdo de ella, hasta el año en que lo leí. Y el otro libro que ha marcado hitos importantes en mi vida es Harry Potter. Cuando chica amaba las películas, no me leí los libros, pero después de grande los leí y aún más mi fanatismo creció. Yo soy muy fan de la saga Harry Potter, soy muy groupie. Tengo un grupo de amigos, amigas con los que hablamos harto y compartimos el interés por este mundo fantástico. Así que ese otro de los libros que me gusta mucho. Y hay otro libro que lo conocí en la universidad hace unos años en una ponencia que estaba haciendo un profe que se llama El Árbol Rojo. Es un libro álbum y también es un libro que me encanta. Sí, es un libro que me encanta y hizo que me empezara a enamorar mucho también de los libros álbum. Así que esos libros son como los que han marcado los que más han marcado, yo creo, mi trayectoria de lectura. Wow, genial. Oye, qué bonito igual porque hay una diversidad bien interesante, lo que habla de que quizás no siempre, como que esa división de alguien que lee solo clásicos o alguien que lee solo sagas, como que se difumina porque finalmente cada uno va eligiendo, encontrándose con diferentes lecturas que a uno le atraen. Oye, Grace, Sí. quería profundizar un poquito en tu vínculo con Harry Potter y esta idea de comunidad. Yo sé un poquito más de eso, pero no sé si quieres contar sobre tu relación de fan con Harry Potter.
Ya, mira, yo nunca he participado como estos grupos Potterheads que hay a nivel nacional, porque hay muchos. He estado en grupos viendo información, sí, pero no he participado nunca en uno. Pero sí tengo un grupo de amigos y amigas con los que somos muy fans todos de Harry Potter. Entonces compartimos mucho el gusto por Harry Potter. Yo tengo hartas cosas de Harry Potter, por ejemplo, tengo una capa, tengo la insignia de mi casa de Harry Potter, que es Gryffindor. Eh, hice una varita yo misma, me gusta mucho hacer manualidades también, es otra cosa que disfruto harto, me relaja mucho, entonces hice una varita y aparte me hice un sombrerero seleccionador para adornar mi pieza con masas y como cerámica en frío, la pinté, estuve toda una tarde en eso. Lo disfruto Au, mucho porque es todo un mundo. Harry Potter tiene muchas cosas, siento, muy valorables dentro de los libros. De hecho, ayer llegó uno de los últimos que compré, que de hecho los puedo mostrar, mira, porque lo tengo ahí, estaba wow, a ver. viéndolo justo antes, que es los cuentos de Vidul el Bardo, donde hay, hoy está al revés, estaban las historias de Harry Potter y por ejemplo está una de que la más conocida, que es muy bella, yo la amo mucho, es la de los tres hermanos, la fábula de los tres hermanos, donde nos habla de las reliquias de la muerte y nos cuenta un poco ahí más del mundo mágico. Y como te digo, me une mucho con los amigos y amigas que tengo respecto al grupo de Harry Potter, con los que hablamos mucho de Harry Potter. Eh, a mis papás yo creo que cuando vivía en la casa los tenía aburridos porque con mi hermana no solo soy yo la fan de Harry Potter, es algo que comparto con mi familia. Entonces, TNT, por ejemplo, daba todo el día Harry Potter y nosotros todo el día, todo el fin de semana viendo Harry Potter porque mi hermana lo comparten. Mis sobrinos también les gusta. Mi sobrina, de hecho, es muy fanática de Harry Potter. Tiene mochilas, todo, porque le hemos llevado así como nosotros empezamos con mi hermana, es como, oye, Harry Potter es buena, véanla. Se enamoraron, así que es algo que no solo lo disfruto con mis amigos, sino que también con mi familia. Así que lo amo mucho. Wow. Oye, qué bonito igual lo que puede lograr un libro y también, no solo el libro, ¿cierto? Sino que como este imaginario al que una autor puede como describir e invitarte a... Genial. Oye, yo creo que soy Sí. Hufflepuff. No sé si eso es bueno o es malo, esa es mi casa. No, yo creo que ninguna es mala en verdad. Pero somos mejores Gryffindor. Ah, no, mentira. Pero no, ninguna es mala. Ninguna es Oye, pero no soy mala, en así. Yo verdad. no sé qué personaje es Hufflepuff. Creo que como Neville, no, Neville es Gryffindor. Bueno, en fin. No, Neville es Gryffindor. Hufflepuff, Cedric Diggory, que es el actor en las películas de Crepúsculo, ¿cómo se llama? Robert Pattinson. Que de hecho igual muere, dura muy poquito, pero él Ah, es Hufflepuff. no, pero no, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Ah, pero salió como hace mil Por si alguien años, ya no aún, es spoiler. sí, si alguien aún no lo conoce, ya va a ser un spoiler. Ya, Perdón. oye, Grace, no, tranqui. Oye, gracias por contarnos eso. Qué bonito igual como vivir una comunidad de lectura compartida y de un mundo que finalmente te invita a descubrir a las personas de otra forma. Así que bacán, bacán, Sí. parece hermoso. Otra pregunta que queremos hacerte, Grace, porque parte de esta entrevista es descubrir su experiencia, sus temas, los oficios más relevantes que han realizado en su carrera, en sus quehaceres profesionales. Y me gustaría que nos contara un poquito de eso, eh, cómo ha sido tu trayectoria y qué es lo que más te gusta hacer y en qué estás ahora. Cuéntanos. Bueno, yo soy, como mencioné, soy profe de lenguaje y soy técnico en párvulos. Técnico en párvulos lo estudié en el colegio, estudié en un colegio técnico, trabajé mucho en eso. Me gusta trabajar harto con niños, lo disfruto mucho. Siento que los niños y las niñas son personas demasiado admirables, hay mucho que aprender de ellos y ellas, los adultos, las adultas, siento que a veces los miramos como un poco, no, es un niño, una niña, ¿no? De hecho, en estos tiempos pandémicos siempre me llama mucho la atención que en los aforos diga 3 personas y la gente no cuente a los niños y a las niñas como personas, siendo que lo son. Creo que es algo importante considerarlos desde ahí. Eh, Disfruto mucho el trabajo con ellos.
no me dedico a eso en estos momentos, pero cada vez que puedo vuelvo a trabajar en jardines o en lo que sea con proyectos con niños y niñas. E insisto, son muy... están libres de hartas cosas, por eso me gusta mucho trabajar con ellos, con ellas, de prejuicio. Son buenos amigos, buenos amigas, te entregan cariño. No, yo de verdad pienso que son seres maravillosos, son muy chistosos y chistosas también. Tienen hartas ocurrencias, aprendo mucho, te cuestiono, siento que hacen cuestionarse hartas cosas. De repente dicen algo muy X y como que tú, oh, ¿verdad? Sí. Entonces me gusta mucho trabajar con ellos. También, como les mencioné, estudié en la Universidad Pedagogía en Castellano. Me titulé el 2019. Hice la tesis, me fue bien ahí, todo súper, y empecé a trabajar. Trabajé 2 años en un colegio, no ha sido tan buena la experiencia el trabajo en colegio, más encima como después año pandémico, fue bastante difícil, pero sí siempre he disfrutado mucho el hacer clases, porque en ese momento, porque todo lo malo que pueda rodear al contexto igual se me olvida un poco harto, así que siempre se disfruta mucho, he disfrutado mucho hacer clases. No me gustan tanto las clases en línea, de confesarlo, se extraña como el contacto con los y las estudiantes, pienso que es algo necesario, que en este momento se dificulta mucho. Así que eso, pero disfruto mucho haciendo clases. Y también después empecé como mediadora de lectura, he estado en harta participé en varios clubes de lectura en algún momento. Ahora estoy muy alejada, pero por los proyectos en los que estoy, como que estoy invirtiendo mi tiempo en eso. Pero me gusta mucho conocer la lectura desde otro ámbito, porque en la universidad se conoce muy academicista, muy, también a veces siento muy de juzgarte, de juzgar el tipo de libro que lees, por ejemplo. No, es que tú leí una saga juvenil, ay no, qué mal lector, qué mala lectora, y cuando llegué a la mediación de lectura, todo eso se fue. Yo nunca estuve de acuerdo, pero ahí como que dije, claro, dentro de la lectura hay otro mundo interesante de conocer. Y algo que me interesa mucho en la educación principalmente es el tema de la violencia. Creo que es un tema al que estamos al debe a nivel nacional. Pienso que es muy difícil erradicarla de las aulas, sí, es un gran desafío, pero pienso que es posible. Y eso también parte desde cómo es el trato con los y las estudiantes. Creo que es muy importante mantener, no ser autoritario, autoritaria, por ejemplo, dentro de una clase. Sin embargo, eso no quita que no seas una figura de autoridad para el estudiante cuando tienes que serlo, si es que lo necesitas, porque claro, a veces se portan mal, no quieren trabajar y un montón de cosas. Todos fuimos así, todas fuimos así en su momento, yo creo. Pero cuando hay un buen ambiente, por ejemplo, dentro del aula, es posible llegar a acuerdos, es posible conversar, y también así partes erradicando tú como docente la violencia de las salas de clase, que si bien quizás no la vamos a poder sacar porque nosotros solos como docentes, pero creo que es muy importante trabajarlo constantemente. Yo igual la incluyo harto si puedo, por ejemplo, en las lecturas. Si se toca el tema de la violencia, hablemos de esto. Y ahora también, en este último tiempo, el tema del feminismo. He tratado de no adoctrinar, no adoctrinar, pero sí cuestionarnos ciertas cosas, que los chicos, las chicas digan, ah, pero ¿por qué pasa esto? Pero si leemos a este autor y conozcamos a una autora y por qué es diferente las miradas de ambos, son temas que me interesan mucho trabajar en el aula. Incluso hace poco tomé un seminario de cine y violencia para aprender un poco más también desde otra plataforma y cómo se ve la violencia, y más teoría respecto a quienes hablan de este tema. Wow, sí, súper interesante. Igual, Grace, lo que cuentas sobre la violencia, sobre todo porque creo que
pareciera ser como a veces, no sé si está bien dicho como este refrán, pero esta idea como el elefante blanco, elefante rosado en la habitación, como que está, no es solo el bullying en la violencia, ¿cierto? Sino que existen otras prácticas que a veces pasan más desapercibidas y qué bueno que puedas, o donde están pasando más cosas que solo eso, ¿cierto? Qué bueno Sí, lo que cuentas. Oye, y me es gustaría saber un interesante. poquito, Grace, también sobre, yo tengo la idea, tú me corriges, de que tu tesis la hiciste sobre gamificación o vinculada a eso. No sé si nos puedes contar un poquito. No, la tesis, o sea, buscamos una con mi compañera, la hice con mi amiga de la U, con una de mis amigas de la U, sobre evaluación de las lecturas complementarias, que son las lecturas que que los estudiantes y las estudiantes se llevan para la casa, pero la trabajamos desde la evaluación, cómo debería ser una correcta retroalimentación y también no evaluando a través de pruebas, como la prueba alternativa, porque Mm, sentimos que nosotras creemos que esa no es la mejor forma de evaluar la comprensión lectora es mucho más sesgada, entonces lo que hicimos fue buscar como otras alternativas de evaluación y en este caso, por ejemplo, no sé, trabajamos cosas muy que se trabajan igual en los colegios, pero dimos directrices sobre los momentos de lectura, eso hicimos una separación de momentos de lectura antes, durante, después y qué criterios debían incorporarse en cada uno de estos y todo esto ligado a, a la retroalimentación que en nuestro caso se basa en la mm. evaluación auténtica, que tiene que ver con el aprendizaje significativo, con considerar los conocimientos previos de los y las estudiantes. Y en base a eso, las actividades las creamos un poco más dinámicas. No sé, hicimos unas tarjetitas donde salen preguntas y la idea era que se pudiera jugar como y saliera un conversatorio con esta tarjetita en la sala de clase respecto a un libro ya porque es modificable. Si bien la hicimos para un curso en específico, que la hicimos en séptimo básico, sino como que era muy abarcar todos los objetivos de aprendizaje de todos los cursos era demasiado largo, no lo íbamos a terminar nunca. Se puede ir modificando y como te decía, hay distintas actividades. También pusimos así como representar al autor, a la autora, pero y los profes, qué tienen que hacer el profe al momento de evaluar, qué es lo que se debe decir y lo que no, por ejemplo. Entonces, estas tarjetitas también te ayudan, si bien a trabajar la comprensión lectora, también la idea era como acercar la lectura de otras formas, de no con la típica prueba donde te preguntan también así como el color del gorro que usaba tal personaje. No, hicimos también otras actividades como un friso, que son un tipo de como acordeón donde se va trabajando la lectura, se pedían ciertas cosas, entre otras actividades dentro, porque son varias. Y cada una, por ejemplo, tiene esto, así como el objetivo que se va a trabajar, el momento de la lectura que corresponde a esa actividad, autoevaluaciones también, incluimos mucho la autoevaluación y la evaluación hacia nosotras como docentes. Y otra cosa, integrar a los estudiantes y a las estudiantes en la creación, por ejemplo, del instrumento de evaluación. Así que como un poco en base a eso, estoy dentro del área de la educación, creo que eso no lo mencioné, me gusta mucho el tema de la evaluación. Eh, aprendí mucho en el ramo de evaluación que tuve, porque tuve uno, pero aprendí mucho y empecé a investigar más y bueno, creo que también es fundamental, por ejemplo, para mejorar las prácticas dentro del aula y también, aunque a veces suene raro la violencia, igual yo siento que está un poco unida, por ejemplo, cuando los profes dicen, ay, qué feo el trabajo, una de las cosas que nosotros decimos, van a Mm. hacer cosas manuales, eso no es una forma de evaluar. Yo he escuchado profes decir, oye, qué feo tu trabajo. No, vamos a hacer juegos, vamos a hacer esto. Aquí no se juzga cómo el alumno hace la manualidad, sino que si entendió o no el libro, si se acercó o no a una comprensión profunda de lo leído a través de una manera más lúdica de trabajar. Wow, Grace, qué impresionante igual lo que nos cuentas en relación a la evaluación y a la idea interesante, ¿cierto?, de poder descubrir cuál es el impacto real que tiene una lectura
en la biografía de las personas y cómo se vincula con su propia experiencia de lectura, su propio enfrentamiento, eh, su propio habitar ese libro, ese texto compartido. Sí. Gracias por contarnos esto, Grace. Y bueno, ahora quiero llevarte a una pregunta también que apareció en nuestra pauta de edición de esta entrevista, que dice así: ¿hay algún trabajo que hayas tenido y que te guste reconocer como algo extravagante en tu vida? Ya, mira, no sé si extravagante, pero creo que una experiencia que es bastante interesante, que de hecho fue en Bibliotán. Hice un club de lectura en la cárcel, en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Lo hice con otro mediador de lectura que había en ese tiempo y llevamos cuentos para leer en la cárcel con gente que no era lectora, y entrar a la cárcel era todo un mundo. Yo cada vez que digo así como, no, yo hice una vez un club de lectura en la cárcel, me lleno de preguntas normalmente porque la gente dice, ¿cómo en la cárcel? ¿Cómo, qué podía entrar? ¿Qué no? ¿Te revisan? ¿No te revisan? Era todo ¿cómo se llama? Un Mm, protocolo para entrar. No, no podía entrar celulares, no podías entrar nada que tú no dijeras con anticipación. Y algo que recuerdo siempre mucho de mi primer día ahí, que por eso como que tiene, podría ser un poco extravagante. El primer día entramos, nosotros ya pasamos todas las pruebas te pasan una maquinita revisando, te revisan los bolsillos, y después al momento, y eso ya es la primera entrada, pero después hay otra entrada que es donde vas a hacer el taller que tú vayas a hacer a la cárcel, y ahí te marcaban, a mí me marcaron ¿cómo se llama? Hoy está, un timbre, con un timbre, y a mi compañero no. Entonces íbamos subiendo y mi compañero me decía, oye, pero ¿por qué a mí no me marcaron? ¿Pero por qué a mí no me marcaron y a ti sí? Estaba muy preocupado él porque no entendía qué pasaba. Y la señora que nos llevaba le dice, a ella la marcan porque es mujer y estamos en una cárcel de mujeres. Entonces, si hay un motín o algo así, no se confunde con las internas y las sacamos al tiro. Y yo así como, wow. nunca había pensado en que pasara algo así. No, no era uno de mis preocupaciones. Mi preocupación era que no quisieran leer, que, no sé, no les gustara lo que llevábamos. Pero después de eso pensaba así como, ¿y si eso pasa? ¿Qué tengo que hacer? Pero fue una experiencia muy fuerte también, porque conocí la vida de las internas que estaban ahí. Habían historias muy fuertes. De hecho, había una que escribía relatos, y cuando los leímos fue... Yo la primera vez que leí un relato completo de ella estaba así en shock. Ella me dijo, ¿me puedes leer este cuento para que me ayude con el final? Que no sé cómo hacerlo. Y lo leí, y lo único que yo hacía era como estar con el texto en mis manos, mirando hacia el frente, no diciendo nada. Así, lo único que quería era llorar al leer el texto. Era tan violento todo lo que rodeaba eso, que estaba de verdad así como algo, lo veía como algo tan lejano. Entonces yo creo que esta es una, quizá insisto, no una experiencia extravagante en sí, pero sí muy particular. No todos ni todas tenemos la oportunidad de conocer esta realidad tampoco. Es muy lejana a veces para la gente. Wow, Grace, interesante como esa experiencia que cuentas, porque además yo me acuerdo cuando abordamos este proyecto, este club, y qué interesante también visibilizar que no porque uno tenga como las skills, ¿cierto? Las habilidades, la especialización o lo que sea, técnico, ¿cierto? Tengamos que sí o sí saber aplicarla en cualquier comunidad. Creo que las comunidades, los territorios, las audiencias merecen siempre que pensemos desde ellas y con ellas Sí. las actividades que se diseñan. Así que yo creo que fue, sí, me acuerdo de esa experiencia, fue muy bonito y además, después creo que al final hicimos una solicitud de regalos de libros, ¿te acuerdas? Como para enviarle a las internas que ya habían pedido Sí. ciertos títulos y les pedimos a la comunidad de lectura que regalara alguno de ellos. Estuvo bien bonito eso.
Sí, sí, fue bien bonito porque de hecho no era un regalo así como, toma, te regalo un libro, sino que iban con dedicatorias también para las internas. Eso lo único que sí, yo no se los entregué directamente, pero los recibieron porque tenían que firmar para... Entonces eso todo me lo enviaron y Felipe, que era el psicólogo con quien teníamos el contacto y hablábamos, me decía que las internas estaban súper contentas. Habían algunas que no pudieron recibirlo, pero porque habían salido en libertad. Así que pero las que pudieron estaban muy contentas y claro, todas con un mensajito, así que tampoco, y mensajes bastante bonitos que yo creo que ellas no se esperaban porque decían que sentían mucho el rechazo de la gente, entonces esto era un toma, no todo el mundo te rechaza. Así que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Wow. Gracias, Grace. Oye, para ir cerrando, vamos a ir con la última pregunta que tiene que ver con nuestro lema en Bibliotank. Nosotros hablamos siempre de leer es resistir. Está en nuestro sitio web. Siempre lo ocupamos en nuestro hashtag, buscar en cualquier plataforma. Pero lo que quiero saber, para ir cerrando con esta última pregunta, es ¿qué significa para ti, qué sentido tiene para ti este lema? Leer es resistir. Para Grace, es leer es resistir. Bueno, me hace mucho sentido el tema leer es resistir. Pienso que la lectura, si bien nos permite quizás imaginar un montón de cosas, saber de experiencias que no vivimos, pero las podemos vivir a través de la lectura, también es una forma de resistir en verdad, en el sentido de que muchas veces los libros son un refugio. Son un refugio que cuando estás pasando, no sé, momentos difíciles, hay gente que se refugia en la lectura y le ayuda a superar distintos momentos. Y creo que en este tiempo, con cómo se siente el ambiente político a nivel, y no solo político, sino que social a nivel nacional, leer sin duda es resistir, porque yo creo que una de las cosas que se hizo harto, por ejemplo, leamos la Constitución para el 18 de octubre, leámosla. Leer el conocimiento que vamos a ganar con esto nos va a permitir conseguir lo que queremos, tener más conocimiento en Mm, torno a esto. Y no solo, por ejemplo, con ese libro en específico, sino que ir acercándonos, de repente no es necesario, yo pienso que, claro, sepamos de todas las teorías del mundo o para opinar de algo tengamos que conocerlo completamente a fondo, podemos tener una opinión, pero sin duda el leer nos brinda argumentos, nos brinda oportunidades de también ver nuevas formas de nuestro pensamiento y también cuestionarnos. Yo pienso, por ejemplo, estoy en este último tiempo muy pegada con literatura feminista que habla sobre feminismo y pienso que leerlo me ha abierto así como mi cabeza el otro día explotó, así cuando logré entender algo que lo tenía como interiorizado de alguna forma, pero decía, esto funciona de esta forma, debido a esto entendí muchas cosas, entonces, por ejemplo, ahora siento que tengo un mayor conocimiento que me permite también resistir en esta lucha, estar en esta lucha que para mí es sumamente importante. Entonces, el leer y resistir me hace mucho sentido desde distintas perspectivas. Creo que la lectura nos beneficia un montón y no necesariamente tengo que leerme un libro largo, un libro de un crítico, un libro de nada, no lo que me digan los demás, sino que lo que me gusta, porque eso también otra cosa, disfrutar la lectura, algo que se nos ha dicho en los colegios, por ejemplo, que yo siento que ahí es muy complejo el tema de cómo se ha entregado la lectura, disfruto la lectura, también estoy siendo como, me resisto a que me digan que solo tengo que leer para sacarme una buena nota. Yo puedo hacer de esto que me han dicho toda la vida, que es para ser alguien, lo puedo utilizar como para el disfrute, para conversar un poco más quizás de un tema en específico, pero por sobre todo disfrutarlo. Creo que es muy, muy importante eso. wow. Gracias, Grace. Qué bonito igual lo que dijiste sobre esta idea de resistirse a que solo sea para una nota.
como los textos pueden ir un poquito más allá siempre, Sí. qué importante también esa labor, ese vínculo con esas lecturas que atravesamos de una u otra forma en el colegio, sean leídas o no, hay ahí una vinculación igual. Y bueno, como decimos en Bibliotank y que nos gusta mucho, abrazamos este lema que leer es resistir de muchas formas. Vamos a ir descubriendo en esta entrevista los significados que tienen para cada uno de los Bibliotankers. Y hoy agradecemos a Grace por acompañarnos en esta primera entrevista que abre el ciclo. Y bueno, les invitamos a seguir escuchando bueno, esto va a salir en YouTube, va a salir en nuestro canal de Spotify y también en nuestra página web para que ahí sigan descubriendo mucho más. Gracias, Grace. Muchas gracias, Seba, por la invitación. La disfruté mucho. Tenía miedo de las preguntas, pero la disfruté mucho. Así que gracias y saludos a todos y a todas. Que estés bien, Grace. Chao. Chao, gracias.